Daniela Hosborg, doctora en ciencias bioquímicas, investigadora principal de CONICET, especialista en vacunas, una de las personas que sin dudas en el país sabe más de vacunas. Daniela, muy buenas noches y gracias por la posibilidad de hablar con vos en esta edición de Telenoche. Hola, buenas noches, espero todo bien por ahí. Un gusto también para mí charlar con ustedes. Bueno, la persona que más sabe de vacunas en el país, queremos conocer cómo es este ensayo de la combinación de vacunas que va a comenzar a experimentar la República Argentina, que ya también se están haciendo en distintos países del mundo. Sí, por ahí contarte primero que esto de combinar vacunas es algo que en vacunología nos gusta porque hemos visto en los ensayos, en modelos, que la respuesta inmunológica de combinar plataformas, o sea, todo dirigido a la misma enfermedad, pero trabajando con esto de una dosis y un refuerzo en donde las vacunas no sean exactamente iguales, la respuesta inmunológica es mucho más robusta. Entonces, esto nos gusta, hay décadas de experimentación al respecto de eso, nada más que a veces es complejo, digamos, en otro contexto, ¿no? Como este que tenemos de pandemia, de poder hacer que las farmacéuticas elaboren dos plataformas distintas y tengan un esquema con dos vacunas distintas. Entonces, si hay algo que nos da de positivo pandemia, es tener al mismo tiempo estas plataformas tan diversas y la posibilidad de combinarlas. Esto de combinar vacunas para la COVID-19 estuvo presente desde el inicio de las campañas de vacunación, en principio no por esto de que da más inmunogenicidad, sino por estar en este contexto donde la oferta de las vacunas es mucho menor que la demanda, y entonces tener este dato da a los países como más versatilidad para utilizar las vacunas que les vayan llegando. Así que es algo positivo. Como vos bien marcabas, ya hay varios países que están con datos incluso respecto a estas combinaciones. Lo que se ha publicado últimamente es la combinación de AstraZeneca con Pfizer, como decía el doctor Geffner. Son dos plataformas completamente distintas y lo que se observó es que cumplen los requisitos de seguridad, siguen siendo esquemas seguros. Hay un poquito más de prevalencia de estas reacciones de leves a moderadas, pero que se autolimitan en las 24, 48 horas. Y lo que es respecto a la inmunogenicidad, ya se observó que esa combinación es muy positiva. Bien. Argentina, como vos bien marcabas, va a dar comienzo a estudios con las vacunas que tenemos nosotros en Argentina: Sputnik, AstraZeneca, Sputnik, Pfizer. En Rusia también se iniciaron estos estudios de Sputnik, AstraZeneca, y comunicaron que probablemente en julio tengamos datos también respecto de eso, y entonces lo que les comentaba, va a dar una posibilidad a nuestros países, a los países que usamos estas vacunas, de tener alternativas que además sabemos que en la academia dan resultados muy positivos. Cuando hablamos de plataforma, para que la gente también pueda comprender, estamos hablando de, no sé si es el término adecuado, pero naturalezas distintas de cómo se conforma una vacuna y otra. Esto es la idea es justamente combinar y eso da una respuesta mucho más robusta. Tal cual, exactamente. Viste, por ejemplo, Sputnik es una plataforma que se dice que es una vacuna vectorial. Tiene un vehículo que es un adenovirus que lleva un pedacito del agente causal de la COVID-19 que en nuestro organismo sintetiza la proteína más inmunogénica. Esta es una vacuna vectorial. Y, por ejemplo, Sinopharm es otra plataforma distinta porque en la composición de la vacuna lo que tiene es al virus entero que nos provoca la enfermedad, pero obviamente presentado para que no nos provoque enfermedad, sino genere la respuesta inmunológica, es a virus inactivado. Entonces, estas formas de presentar de manera distinta al agente causal de la enfermedad hace que la respuesta inmunológica sea robusta, y bueno, eso es lo que se quiere evidenciar con datos, porque en vacunología siempre las decisiones se hacen en base a la información científica. ¿Y qué tiempo dura una investigación de estas características, teniendo en cuenta
que se trata de avanzar lo más rápido posible con la aplicación de 2 dosis que da mayor inmunidad ante la posible llegada a futuro de la variante Delta, que en algún momento llegará obviamente a la República Argentina, pero la idea es justamente que la mayor cantidad de población tenga esos dos dosis. ¿Cuánto es el tiempo o el margen que se tiene para poder llegar a esa instancia? Mira, un dato positivo es que como estas vacunas ya han sido evaluadas, no es necesario hacer ensayos clínicos más enormes, sino que con un grupo poblacional de cientos de personas, no de miles o decenas de miles, alcanza, y entonces hay que aplicar el esquema que se propone con un espaciamiento, supongo que van a ser de 4 semanas para hacerlo lo antes posible, o sea, necesitamos recibir esas 2 dosis, así que ahí ya tenemos involucrado un mes entre una dosis y la otra, y para evaluar la respuesta inmunológica y también la seguridad, por lo menos a 21 días post segunda dosis, evaluar la inmunogenicidad. Entonces ahí ya vamos a tener los primeros datos. Bien. Mientras el ensayo después puede continuar, como en la mayoría de los casos que está ocurriendo con estas vacunas, puede continuar. Entonces, en un par de meses, tener la respuesta. De todas maneras, respecto a esto que vos decías, del segundo componente, Argentina está trabajando fuerte para que ese segundo componente no falte, sobre todo para lo que es la vacuna Sputnik V, que el segundo componente es distinto. Ya llegaron 350.000 dosis, llegó también el principio activo para que el laboratorio Richmond haga también el segundo componente, y la idea es que de todas maneras se logre recibir las 400.000 más o menos dosis que se requiere por semana por parte de Gamaleya, para ir completando los esquemas que, como vos decís, la cuestión, esto se hace un poco más álgida ante la entrada de la variante Delta. Por suerte las vacunas siguen funcionando frente a esta variante, pero es requisito que completemos los esquemas. Daniela Hosborg, muchísimas gracias por esta comunicación, investigadora principal del CONICET. Muchas gracias por toda la información, ha sido más que clara. Muchas gracias a ustedes por el espacio, un abrazo y a seguir cuidándonos mucho, cada vez falta menos. Así es, muchas gracias, hasta luego. No, por favor.